En el efecto de grado 59 especies, hasta en unicornios, ancilostómago renales, gato americano y estrongiloides temporales. Y en el intestino grueso hay solamente dos especies, enteroides vermiculares y fixurius. ¿No es cierto? Y eso lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de la explicación que tenemos para hoy día. Esto también ya lo han visto, ¿no? Tiene cavidad corporal llamada pseudoceloma. Eso quiere decir que el cuerpo externo, la pared externa del cuerpo de ellos presenta solamente dos partes. La externa exactamente es la cutícula y la que está debajo de la cutícula es la hipodermis, ¿no? Hay ausencia, no hay presencia de membrana basal. Consecuentemente, esta cavidad se llama pseudoceloma. Y así lo vamos a demostrar con un corte que se ha hecho sobre la hembra de Ascaris lumbricoides. A ver, acá tenemos el sistema digestivo, que comienza la boca, la faringe, el esófago, el intestino, el recto y el ano. Aquí, como sabemos que existe sexo separado y dimorfismo sexual, presentamos aquí la macho, ¿correcto? Más pequeño y con una curvatura posterior. Esto lo hace ya diferente a la hembra, tanto el tamaño como la curvatura posterior. Sin embargo, debemos señalar que no todas las especies presentan curvatura posterior. Hay algunas pocas, como le vamos a citar, que presentan otra característica para poder diferenciar, ¿no? El órgano de cópula masculino es la espícula y se encuentra encerrada en este saco de la espícula, ¿correcto? En cambio, en la hembra presenta naturalmente, son dos ovarios, pero acá hay uno solo, nomás en el esquema, ¿no? El ovario, el útero, correcto, dos vaginas que se unen para formar la vulva. La vulva se encuentra en la parte ventral, aproximadamente del tercio anterior. Entonces la vulva, aquí en el sexo femenino, y la espícula aquí en el sexo masculino. ¿Okay? Entonces, esta curvatura sirve para que la hembra se pose para llevar a cabo la cópula. Empezamos con ascariasis. Estamos hablando de Ascaris lumbricoides, la que se encuentra en ese frasco que está aquí. Es bastante grande realmente y se habita en el intestino delgado, ¿no? Así que imagínense ustedes una buena cantidad de estos ejemplares en el intestino delgado, evidentemente ocurre una obstrucción. Además de su metabolismo que presenta, hay secreciones y excreciones, ¿no? Que producen pues, náuseas, producen dispepsia, produce meteorismo y una serie de efectos producto de una dispepsia, justamente. Este es un esquema, sencillamente, que sirve para decir que tiene de 25 a 35 centímetros la hembra y el macho de 15 a 30 centímetros, siempre con la curvatura posterior y su espícula. ¿Correcto? Aquí la foto correspondiente para decir que es verdad, no solamente es un esquema, ¿no es cierto? Más grande la hembra, más pequeño el macho, ¿no? Y la posición de cópula, ¿no? El macho está aquí, delgado, más pequeño, y aquí está la curvatura, ¿no? Y la hembra está posicionada de tal manera que está ofreciendo la vulva. Esa es la hembra, más grande, más gruesa. ¿Correcto? Para que recuerden
donde están ubicados los órganos de compra. En la parte anterior, esta especie presenta tres labios. Ahí hay un labio, ¿no es cierto? Uno es dorsal y dos ventrolaterales. Y presenta en el borde de los labios pequeños dientes que sirven para triturar el alimento que exfolia. En otras palabras, que le quita a su hospedero. El hospedero, evidentemente, es el humano. Afferent lubricoides. Y los dientes. Bueno, este es un corte transversal de una hembra con la finalidad de demostrar, en primer lugar, que es redonda, ¿correcto? Lo van a ver tal cual en el microscopio, ¿no? La pared del cuerpo está conformada por la cutícula y la hipodermis, como ya se ha dicho, no hay más, no hay membrana basal, consecuentemente esto se llama celoma. Aquí está la cavidad del cuerpo, se llama pseudoceloma, ¿correcto? Entonces, a falta de membrana basal, ¿no? se tiene este resultado. Aquí se encuentra el tubo digestivo, aquí los dos úteros, ¿no? llenos de huevos, útero y huevos. Correcto. Y en la parte central, el intestino, creo que el origen, y estos son las partes diferentes que tiene el ovario. Correcto. Tiene, por ejemplo, una zona germinal, donde se generan los ovocitos, ¿no es cierto? Tiene una zona de desarrollo, cada una de estas partes. El ovario tiene varias partes, entonces, digamos en eso. Y esto es justamente lo que le decía, como hay gran cantidad de estos ejemplares, ¿no? pueden producir obstrucción, que es de tomar medidas preventivas, ¿no? Y la medida preventiva es cuando hay dispepsia y cosas por el estilo, hay que hacer un análisis histológico con la finalidad de encontrar huevos. Los huevos inmaduros sirven para el diagnóstico, ¿correcto? Sirven el diagnóstico. Llegado a este punto, naturalmente, se debe tomar vermífugos, eliminarlos a través del ano, o en su defecto, cuando hay demasiado, han habido casos en la que hay que practicar cirugía. Y recibir cada uno de esos ejemplares con una riñonera. Es bastante tedioso realmente. Pero aquí, tal como produce obstrucción en el intestino delgado. Si se toma un vermífugo, ¿no? y se tiene éxito realmente, entonces comienzan a salir por el ano. Cualquier cantidad de esto. Imagínense esa cantidad en el intestino delgado. Definitivamente es una fuerte obstrucción. Y no solamente en el intestino delgado, sino también incluso puede salir por la parte superior del aparato digestivo, salir por las fosas nasales y la cavidad bucal. Sobre todo eso ocurre en países muy empobrecidos realmente, como esto, por ejemplo. Ahí está el intestino delgado, post-mortem, ¿no? con cierta cantidad de ejemplares de Afferent lubricoides. Y estos son los huevos. Aquí está escrito ya, los huevos de Afferent lubricoides son fértiles o son infértiles. ¿Correcto? Cuando son inmaduros, salen junto con las heces y sirven para el diagnóstico. Porque el huevo tiene esta forma, redonda o ligeramente ovalada, ¿no? y es mamelonada. El mamelón
tiene tres capas, ¿no? La embrionaria, la transparente y la albuminoide. ¿No? Cuando cae la capa albuminoide, entonces este es un huevo corticado. Y cuando falta los mamelones, quiere decir que falta la albuminoide. Entonces es un huevo decorticado. Pero ambos son fértiles. Pero este produce generaciones y este también produce generaciones. Produce internamente larvas, ¿correcto? Entonces, hay que diferenciar lo que es un huevo inmaduro, que sirve para el diagnóstico, y lo estamos viendo acá, para el diagnóstico, y este es un huevo corticado, este es un huevo decorticado, no tiene pues los mamelones, o sea, le falta la capa externa que forma los mamelones, ¿correcto? Ahora bien, me voy a detener acá por un momento porque mi experiencia particular es que este huevo es siempre confundido con huevo de mucinaria, ¿correcto? Vean ustedes que este huevo se le ve una doble membrana, bastante clara. En este caso se ve la doble membrana, en cambio en mucinaria no se ve. Y además en mucinaria se ven blastómeros grandes. Pero acá no se ve. ¿Perdón? Bien, entonces ambos huevos que salen con las heces son inmaduros, ¿correcto? Puede ser corticado o decorticado, ¿correcto? Diferenciándolo de los huevos de mucinaria, que los van a ver ahora también, ¿correcto? Ojo que estoy revisando cuadernos y investigando sorpresas. Y entre comillas me dicen, yo lo vi así. Y lo inventan. Por favor, no se necesita mucho arte para hacer los huevos. Los huevos, los trozos y todas esas cosas. Bien, olvidémonos de eso. Y ambos huevos, hemos dicho, forman larvas, ¿no? Y que después de esas larvas llegan a ser adultos. Y acá tenemos el huevo larvado. Aquí está la larva internamente. Es un huevo, para mí, infestante. Pero como la mayoría dice infectante, tómenlo así, por favor. La verdad que no estoy de acuerdo con lo de infectante. Yo tengo textos en donde se habla de infestante, pero desafortunadamente no son muchos los textos, no son muchos los autores que escriben así. La mayoría de autores y escritores, investigadores hablan de infectante. Bueno, sirve para el diagnóstico, sirve para la infección. ¿Ok? Sirve para la infección. Huevos corticados, huevos decorticados, que son huevos fértiles. Y los infértiles son totalmente diferentes, pero que también podrían servir para el diagnóstico, porque tienen su forma. ¿Correcto? Acá nuevamente tengo un huevo corticado, inmaduro, que sirve para el diagnóstico, y acá tenemos un huevo infértil, ¿no? Totalmente cuadrangular, ¿no? Y todavía mantiene algunos mamelones algo defectuosos, pero los mantiene. Y puede llegar a medir hasta 90 micras. Y como sé que este huevo pertenece a Asia del Lubricoides y es infértil,
yo puedo decir que se trata de una parasitosis por Ascaris lumbricoides. Esta es otra proyección, otra diapositiva en que están los fértil corticados. ¿Correcto? Que no haya problemas, está bien claro. ¿Correcto? Ahí lo pongo para que le tome fotos, si no le tomo fotos. Ahí vuelvo a presentar huevos corticados que pueden ser ligeramente ahogados. También se puede decir que no se dijo, sí se dijo, ¿correcto? Son ahogados. Acá tienen uno, y acá están la vitelina, la transparente y la albuminoide. Esta es la que tiene los mamelones, ¿no? Que no terminan en punta, que muchos esquemas los he visto que le hacen en punta como si fuera una estrellita. Son ondulados, ondulaciones. Un huevo corticado. Y un huevo también decorticado. O sea que hemos insistido bastante en los huevos. Los inmaduros sirven para dar el diagnóstico y los larvados sirven para dar administración. Y ahí tienen un huevo decorticado, justamente con una larvita que se está moviendo para suerte mía, ¿no es cierto? Entonces, viendo esto, me parece que no se olvidarán que el decorticado también es fértil. Ahora bien, llegando a lo casi usual, como el huevo corticado, esta larvita tiene la propiedad de atravesar, de romper las paredes del huevo, ¿no? Corticado o decorticado, y también romper las paredes del intestino delgado. Salir así para buscar meterse en la circulación. Y la primera circulación que obtiene es la circulación portal. Ya ustedes han estudiado esto en anatomía, así que es la circulación portal. ¿Correcto? Y dentro de la sangre va a pasar por diferentes ciclos, ¿no? Este es el huevo infértil, insisto. Y acá está el ciclo biológico, ¿no? Pregunto, ¿dónde se encuentran los adultos de Ascaris lumbricoides? Fuertemente se le contesta. Muy bien, gracias. En el intestino delgado, ¿correcto? Cuando los adultos se encuentran allí, realmente y naturalmente llevan a cabo la cópula. La hembra queda grávida, ¿no? Y comienza a poner huevos. Y los huevos que salen junto con las heces al ambiente son huevos inmaduros. ¿Correcto? Son huevos inmaduros. Y por el hecho de caer a la tierra, al suelo, se dice que es un geohelmíntico. Se dice que es un geohelmíntico. ¿Correcto? Estando en el ambiente, maduran poco a poco hasta convertirse en huevos larvados. Ustedes tienen todo el conocimiento de embriología, bueno, los mismos sufren estos huevos, ¿correcto? Hasta convertirse en huevos larvados, que son ya infectivos, ¿no? Los huevos caen al suelo, ahí está la flecha, ¿cierto? Y por fecalismo, creo que ustedes saben por qué es fecalismo, ¿verdad? Por fecalismo ingresa vía oral, la larvita se halla en el intestino delgado, ¿correcto? Y estando en el intestino delgado, no cumple su ciclo de luz. ¿Qué significa el ciclo de luz? En primer lugar, están en la mucosa intestinal, luego pasan a la circulación portal, como se ha dicho,
¿correcto? Llegan al hígado, al corazón derecho, a la parte derecha del corazón, al pulmón fundamentalmente, porque ahí producen una especie de resfrío, una especie de neumonía, ¿no es cierto? Luego de estar un tiempo ahí destruyendo parénquima pulmonar y alveolos, ¿correcto? Por lo que hay cierta poca salida de sangre, ¿no? Pasan al árbol respiratorio, luego a la tráquea, llegan a la epiglotis y ingresan al esófago, y de ahí pasan al intestino delgado. Eso se conoce como ciclo de luz. Bien genéticamente organizado para que cumpla justamente este ciclo de luz que también puede llamarse ciclo hemotisular. Está en la sangre y también pasa a los tejidos. La sangre comienza con la circulación portal y los tejidos pues están mayormente en los pulmones. Evidentemente también no quiero dejar de decir que está en el hígado, en el lado derecho del corazón, ¿no? Pero más tiempo pasa en el pulmón, destruyendo, vuelvo a repetir, ¿no? El tejido de los pulmones, el parénquima pulmonar y los alveolos. Y ahí se queda siempre en el intestino delgado, ya como adultos, siempre en el intestino delgado. Si iniciaron en el intestino delgado, se quedan en el intestino delgado, ¿no? Y como los huevos caen al suelo, podemos decir que es un geoelvino. Acá tienen una lista de parénquima pulmonar, en donde ha hecho toda esta descripción, correcto, y aquí está la data. Suerte que tenemos para tener esta diapositiva, y aquí está la data, que tiene más o menos 250 a 260 micras de longitud. Pequeñísima, ¿verdad? Para que vean ustedes, después como adultos, la hebra llega a medir 35 centímetros. Bueno, justamente, como se le decía, que el pulmón pasa un poco más de tiempo en la larvita, produce lo que se conoce el ciclo de Loeffler. ¿Correcto? Es una eosinofilia transitoria, pero quiere decir que hay una infección o la presenta cierta tasa alta de eosinófilos, ¿no? Y es transitoria toda vez que permanece la larva en el pulmón. Luego, cuando ésta sigue su recorrido, correcto, a través de la tráquea y llega a la epiglotis, entonces desaparece la eosinofilia. Por eso es que es transitoria. El cuadro respiratorio es un cuadro respiratorio agudo, rara vez es febril. Naturalmente no tiene que ser febril, con tos espasmódica, naturalmente expectoración ocasionalmente hemotoica, debido al sangre por la destrucción del parénquima, sibilancia, ¿no? Cuando uno está resfriado o tiene neumonía, hay una sibilancia, o sea, un sonidito que sale de los pulmones, ¿no? Similando una neumonía, ¿correcto? Este proceso es parte del ciclo de luz. Tenemos otra representación del ciclo biológico, ¿no? Bien claro, el humano, acá, hombre o mujer, el humano, sale los huevos, esta parte está en el intestino delgado por alta del umbilicoide, salen los huevos y caen al suelo. Bueno, en ese tipo de suelo no, pero hablemos de otras localidades. Un huevo corticado, en este caso, inmaduro, comienza a generar la larva y aquí está totalmente larvado, ¿no? Y es tocado por estas personas adultas, preferentemente niños,
que ponen las manos en el suelo, ¿no? Bueno, si llevan la mano a la boca, las manos, es importante realmente lavarse las manos para evitar la presencia de estos parásitos. Los alimentos de tipo agrícola realmente también pueden haber sido regados como aguas contaminadas, ¿no? De todas maneras, había un huevo ya larvado. El huevo tiene que ser larvado para iniciar la infestación o infección, como gusten ustedes, ¿cierto? Ya se ha hablado sobre el ciclo biológico, ¿no? Y el ciclo de luz en particular. Muy bien, con esto hemos terminado la presentación de Ascaris lumbricoides, ¿correcto? Están los huevos, ¿cómo se llaman los microscopios? Está el corte transversal también, así que pueden ver todo eso en orden tal cual se está presentando. Tenemos tricocefalosis producida por Trichuris trichiura, ¿correcto? ¿Por qué se llama tricocefalosis? Porque trico significa pelo. Trico significa pelo. Y cefalosis significa anterior. Bueno, pues los animales, no nosotros, los animales tienen la cabeza en la parte anterior de su cuerpo, ¿verdad? No nosotros, nos estamos efectuando. Por eso es que se llama tricocefalosis, porque los Trichiura tienen una característica de esa naturaleza, ¿no? Es una sintomatología grave en grandes poblaciones, sobre todo en niños con deficiencia nutritiva. Y aquí tienen a los parásitos, ¿correcto? Aquí esta parte delgadita, está en la parte anterior del cuerpo, parece un pelo largo, y de ahí el nombre de tricocefalosis. Y la parte posterior es ancha, ¿no? Es ancha. Lo mismo la hembra, lo mismo el macho. Aquí el macho está con la curvatura posterior, ¿no? Así que sigue siendo la característica del macho. Son pequeños, de 3.5 a 5 centímetros de longitud la hembra y el macho 2 a 2.5 centímetros, es decir, la mitad aproximadamente. Ahora bien, no presenta labios, como en el caso de Ascaris lumbricoides, ¿no? Y la parte anterior, que es un pelo, perdón la expresión, pero para que puedan entender, semejante a un pelo, es decir, largo y delgado, está imbuido, está metido, correcto, en la parte serosa del intestino grueso, habita en el intestino grueso, correcto, el intestino grueso. Y uno de los grandes daños que produce es un prolapso rectal, es decir, el recto sale fundamentalmente de los niños, correcto, deficientemente alimentados, muy débiles, el prolapso se presenta en esos niños. Cuando defecan, el recto se les sale totalmente. ¿No? Por ejemplo, les pregunto a ustedes, en esta diapositiva, ¿es macho o hembra? Macho. ¿No? Macho. Es hembra. No me respondan con una pregunta, respóndame con una respuesta clara, precisa, afirmativa. Es una hembra, no hay curvatura posterior. ¿Correcto? Ahí, ese sí es un macho. Y ese es un macho con la espícula exerta, o sea, salida fuera. Puede también producir un nudo, pueden enredarse, pero como son tan pequeñas, no hay problemas realmente, más aún si están en el intestino grueso. Y ahí está el prolapso rectal, ¿cierto? Y aquí nosotros, ¿qué notamos en este círculo rojo? Grueso, grueso, grueso. ¿Por qué grueso? Estamos viendo la parte final, la parte posterior del cuerpo de Trichura. Porque se dijo que era grueso, ¿verdad? En cambio, anteriormente es delgado. Y eso está
imbuido en la capa serosa, por eso es que no se aprecia, ¿no? También tenemos otra vista, ¿no? Y también vemos que se nota la parte gruesa, la parte terminal, ¿no? Un macho acá, otro macho acá, ¿correcto? Entonces, ella está en prolapso rectal. Es un problema serio. Además de sus secreciones y infecciones. Los huevos son muy fáciles de poder identificar, son ligeramente elípticos, con un par de tapones en los polos, acá y acá, ¿correcto? Y este huevo inmaduro sirve para el diagnóstico. Este huevo inmaduro sirve para el diagnóstico. Ya cuando tiene larva, entonces ya es un huevo infectante o infestante, ¿no? Y ahí están los tapones. Si es inmaduro, están los tapones. Si es larvado, están los tapones. Solo que la larva está ahí adentro. ¿Cuánto mide? 50 micras. ¿Cuánto mide? 50 micras. ¿Correcto? Seguimos con los huevos larvados, para que no olviden ustedes, ¿no? Huevo larvado. Nuevamente la hembra y el macho, adultos. Y el ciclo biológico. El ciclo biológico. Los adultos, ¿dónde se encuentran? Intestino grueso, ¿correcto? Copulan el intestino grueso, ¿correcto? Y ahí en la rabia ponen huevos inmaduros que salen junto con las heces. ¿A dónde caen? Al ambiente. Por lo tanto, también son geohermínicos. ¿No? Y en el transcurso de los días, ¿no? Por efecto de la temperatura y la humedad, los huevos se convierten en larvados. Son huevos infectantes o infestantes. ¿Y por qué carismo ingresa en primer lugar, en este caso al intestino delgado, la larva, ¿correcto? Y luego llegan al intestino grueso para convertirse en adultos, teniendo siempre como hospedero al humano. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, gracias. Y acá tienen otro esquema. Dijimos que los niños eran muy afectados, ¿no? Por eso tienen este cuadrito aquí. Los huevos salen con las heces al suelo, huevo geohermito, huevo larvado, alimentos de procedencia agrícola que puede ser regado con agua contaminada. Hay que tener mucho cuidado porque los agricultores a veces por salvar sus plantas y vender su producto, el agua que echan no les importa cómo sea, realmente. ¿Correcto? Y el huevo ingresa por vía oral. Por eso es que llega primero al intestino delgado y luego pasa al intestino grueso. Muy bien, hemos terminado de presentar Trichuris trichura, entramos a otra parasitosis llamada enterobiosis. Enterobiosis. También se llama oxilosis. Me imagino que ustedes habrán escuchado, ¿no?, este término. Ese niño está como oxilos, porque afecta principalmente a niños. ¿Correcto? Por eso es que hay ¿qué le puedo decir a ustedes? Programas que van a los colegios con el fin de aplicar el método de Graham, ¿correcto? Naturalmente pidiendo, hablando al director, hablando a los profesores, hablando a los padres de familia fundamentalmente, para que firmen el consentimiento informado, ¿no? Es decir, a la criatura tiene que mostrar la parte posterior de su cuerpo y aplicarle una cinta autoadhesiva para que los huevos queden pegados ahí y se mira al micrófono y se dice es positivo. ¿Correcto? Es positivo. La especie se llama Enterobius vernicularis. Enterobius vernicularis. ¿Correcto? Es pequeño, muy pequeña, la hembra mide 1 centímetro
y el macho medio centímetro. Y antes que me olvide, debo decirles a ustedes que si bien es cierto, estar en el intestino grueso, ¿correcto? También puede estar, en el caso de las niñitas, en la vulva, en la vaginita, ¿correcto? O también, de acuerdo al movimiento del hogar, puede ser aspirado por la boca o por las fosas nasales. ¿No? Vamos entendiendo esto poco a poco. Aquí tienen ustedes al enteroides vermiculares, cuyo extremo posterior es agudo, de ahí el nombre de enteroides vermiculares verde, que significa gusano, muy pequeño, ¿no? La hembra está en la parte inferior, el macho está aquí en la parte superior, perdón, con una curvatura en la parte posterior del duelo. Este es un macho. Y en la parte anterior presenta expansiones laterales o cuticulares. Expansiones laterales cuticulares. ¿No? Que lo vemos mejor acá. ¿Ya? Está coloreado y ahí están las expansiones cuticulares. ¿Qué sirve para poder introducirse, ¿no es cierto?, en la serosa del colon, ¿no? Y estas expansiones cuticulares les da sostenimiento. ¿Correcto? Y aquí tenemos la curvatura posterior con la espícula. La boca es bastante característica porque tiene labios que pueden expandirse. Aquí está, boca con labios que pueden expandirse. ¿Correcto? Y de ahí la presencia de esas expansiones cuticulares anteriores. Este es un corte transversal anterior con la finalidad de poder apreciar las expansiones cuticulares. Esta es una expansión desde la otra, lateralmente dispuesta. ¿Correcto? Ahí están las expansiones cuticulares. Se puede ver una sola también, una expansión cuticular, la tiene. Y naturalmente están en el intestino grueso, allí viven, allí habitan, allí parasitan, ¿no? Hay cópula naturalmente, y después de la cópula el macho muere. El macho muere. Y la hembra naturalmente tiene que seguir viviendo, queda grávida y tiene que seguir viviendo para depositar los huevos, o sea, para oviponer. ¿Correcto? Cuando ovipone, sale del recto, atraviesa el ano, ¿no es cierto? Y los huevos los pone justamente de manera vespertina o nocturna alrededor del ano. Mejor dicho, en la región perianal. Acá. En la región perianal. Ahí están los huevos. Y los huevos, antes que me olvide, los huevos, desde que realmente son ovipuestos, ya están larvados. Es el único caso en donde los huevos ya están larvados. No hay huevo inmaduro, todos están larvados. Por eso es que a las 6 horas más o menos de haber puesto los huevos, comienzan a eclosionar y salir la larvita. ¿Y los niñitos qué hacen? ¿Sí? Hay un prurito en la parte posterior de su cuerpo. También puede haber prurito nasal, ¿correcto? Prurito vulvar, se ha dicho que también entra ahí, ¿correcto? En las niñas sobre todo. Y puede haber también una infección. Cuando sale la larva, puede haber una retroinfección. Es decir, la larvita se vuelve a meter por el ano a llegar al intestino grueso. Ese es un tipo. La otra ruta es ano-boca. Se rascan, no se lavan las manos, y llevan alimentos a la boca, los niños, ¿no es cierto? Y se vuelven a infectar, ¿correcto? Podría ser una autoinfección, ¿correcto? Y después, cuando
hay movimientos en la cama o el niño está durmiendo con su pijama, los huevos pueden desprenderse y caer en la cama. Entonces, la madre, cuando tiende la cama, sacude la sábana y los huevos comienzan a estar en el ambiente. Pasa uno de ustedes, ¿no? Aspira, habla y ingresan los huevos. Los huevos vienen de 50 a 60 micras, no los ven y se infectan de esa manera. ¿Correcto? Ahí están los huevos, los gusanos en el intestino grueso, ahí también. Y ahí están los huevos. Todos los huevos desde un comienzo son larvados. Son larvados. ¿Correcto? Aquí hay larvas. Aquí también está el larvado. Y los huevos son planos convexos. Los huevos son planos convexos. Aquí está la parte plana. Y aquí está la parte convexa. Son planos convexos. ¿Correcto? Plano convexo. Miren, justamente hay movimiento de las larvas en el interior de los huevos para que haya. También acá hay un huevo más típico, plano convexo. Plano convexo. Y todos los huevos están larvados. Después de la cópula, bueno, eso ya lo dije, el macho muere, las hembras grávidas salen del huevo y depositan los huevos en la región perineal. Luego la hembra muere. Los hijos que quedan vivos son de descendencia, las larvas. Los huevos pueden diseminarse en la ropa interior y ropa de cama. Justo lo que acabo de decir. ¿Correcto? Entonces, este es el ciclo biológico. ¿No? ¿Dónde están los adultos? En el intestino grueso. ¿Correcto? Los huevos larvados son puestos en la región perianal. Algunos huevos larvados también pueden llegar al ambiente. ¿Correcto? Pero el ambiente, yo no puedo llamarles geoemitos a ellos porque el ambiente está acá arriba. ¿Correcto? Huevos larvados. No estoy hablando del suelo. ¿No? Y las larvas, de alguna manera, entonces, llegan al intestino delgado cuando son aspirados. Cuando son aspirados, ¿correcto? Y finalmente llegan al intestino grueso. El intestino delgado y el intestino grueso se convierten en adultos. ¿Correcto? Y siempre el hospedero es el humano. Siempre el hospedero es el humano. Ahora tenemos otra representación. El humano, como hospedero, los huevos son puestos, están larvados, son puestos, luego salen con las heces, salen pegados a la región perineal, y cuando se rascan puede haber esta ruta, ¿no es cierto? A la boca, ano-boca, ¿correcto? También puede haber un problema familiar, como les dije, la criatura puede estar parasitada con material vermicularis, ¿no es cierto? Y la madre, cuando hace esta operación de tender la cama, sacude las sábanas y los huevos realmente están en el ambiente flotando. Se caen al suelo, bueno, ya no hay problema. Caen al suelo y el padre o la madre puede aspirarlo por la boca o por la nariz. ¿Correcto? Entonces, hay prurito nasal, prurito vulvar, como les dije también hace un momento, y prurito perianal. ¿Correcto? Nasal, vulvar, perianal. ¿Correcto? La mano es muy importante en este caso. Y nuevamente tenemos acá los productos agrícolas, los alimentos, verduras y frutas que pueden ser regadas con agua contaminada e ingresan por la boca. Entonces, señores, tenemos retroinfección, ¿verdad? Tenemos la ruta ano-boca y finalmente tenemos la aspiración. La aspiración.
Bueno, el ciclo biológico, ¿qué es lo que le está faltando al ciclo biológico? ¿No se dan cuenta? Veganismo, no, veganismo va a haber siempre. No hay ciclo de luz. Lo mismo que en Fichura y Fichura tampoco hay ciclo de luz. A ver, vamos a revisar Fichura y Fichura. Acá está. ¿Hay ciclo de luz? No hay ciclo de luz en Fichura y Fichura. ¿Dónde vive? Intestino grueso. ¿Correcto? Y lo mismo sucede con enteróbito ventricular. No hay un ciclo de luz tampoco ahí. ¿Okay? O sea, la conclusión es, hasta el momento, aquellos nematodos, parásitos del tracto digestivo, es decir, enteroparásitos, nematodos que parasitan el tracto digestivo, hay dos especies hasta el momento que están en el intestino grueso y no tienen ciclo de luz. ¿De acuerdo? Ahora vamos a continuar para ver si hay algo más. Anquilostomosis o también uncinariosis. Es lo mismo. ¿Por qué uncinariosis? Porque el término uncus significa gancho. Y la parte anterior de estos nematodos parásitos del intestino tiene la parte anterior curvada, el macho y la hembra. Por eso es que se llama uncinarios. El cuyo huevo es así, acá es uncinario. Tenemos en primer lugar ancylostoma duodenale, que sí están dispuestos en los microscopios, y necatodamericanos, que diremos teóricamente algo de ellos. ¿Correcto? Ancylostoma duodenale, por ejemplo, tenemos acá. Ahí está el macho pequeño y la hembra. Señores, señoritas, no tiene curvatura posterior el macho. No tiene curvatura posterior el macho. La curvatura está ahí, en la parte anterior, tanto el macho como la hembra. Y el macho no presenta la curvatura posterior. Por eso le dije, no todos presentan esa curvatura posterior. En este caso se llama bursa copulatrix, con X final. Miden de 8 a 12 milímetros. Correcto. Este es un macho también. Estoy enseñando ahí la bursa copulatrix, que es bastante característica para cada una de las especies. Y acá tienen ustedes un esquema de ancylostoma duodenale. Esta es la boca, la cavidad bucal, y lateralmente, en la parte superior de la cavidad bucal, presenta dos dientes sumamente agudos, con los cuales se prende de la parte de la mucosa del intestino delgado, naturalmente produciendo exsanguinación. Y evidentemente, al haber exsanguinación, también se alimentan de sangre. Tienen un bulbo bastante fuerte para aspirar sus alimentos y evidentemente la sangre también. ¿No es cierto? La presentación de estos dos dientes lateralmente dispuestos, bastante fuertes, realmente pertenecen a ancylostoma duodenale. ¿Correcto? Y esto es el diente, y esto es la bursa copulatrix. ¿No? Estos son
barras o radios más o menos endurecidos que les permite expandir la parte membranosa que abraza a la hembra. Es el abrazo nupcial. ¿Okay? Es el abrazo nupcial. Estos radios son bastante característicos para cada una de las especies que estamos viendo. ¿Okay? Eso identifica al macho. Ahí está una micrografía en donde justamente se ven los dientes agudos, con los cuales se prende la mucosa del intestino delgado, produciendo, vuelvo a repetir, sangrado. Produciendo sangrado. Otra micrografía, para que vean ustedes sus dientes, y la bolsa copulatriz del macho. Esto es característico para el macho de Ancylostoma duodenale. Y acá tenemos la otra especie que desafortunadamente no la tenemos para los microscopios, ¿correcto? Es Necator americanus. En la cavidad oral, en vez de dientes, tiene una placa y otra placa laterales sumamente agudas, con las cuales también se prende de la mucosa intestinal, en el intestino delgado. ¿Correcto? Eso es característico para el gato americano. No hay dientes, hay placas. Y la bolsa copulatrix es totalmente diferente también comparado con el de Ancylostoma duodenale. Y acá tenemos una micrografía para que vean ustedes las placas. Ahí tenemos otra también para que vean las placas, con las cuales. Y esto es la bolsa copulatrix de Necator americanus, totalmente diferente al de Ancylostoma duodenale. Es característico, vuelvo a repetir, para cada una de las especies que estamos viendo. ¿Cuántas funcionales estamos viendo? Dos. Una de ellas se llama Ancylostoma duodenale y la otra se llama Necator americanus. Y estos son los huevos. Acá está. De alguna manera hicimos un esfuerzo para hacerles el huevo, ¿correcto? Tiene blastómeros grandes, superpuestos realmente, ¿correcto? Una corteza muy delgada, que puede en algunos casos llegar a ser hialina, clara. ¿Ok? Hialina clara. No dice mucho de lo que estoy diciendo yo. Los huevos evidentemente sirven para el diagnóstico, ¿no? Para el diagnóstico. Caen al suelo, ¿no es cierto? Ahí tienen huevos separados, como los blastómeros son los movidos, son alargados, ovalados. Y acá tienen este esquema, miren, está mucho mejor que el que yo he hecho, este es el huevo, correcto, que sale del intestino delgado. Y aquí tengo que decirle lo siguiente: la eclosión del huevo origina larvas. Las primeras larvas se conocen como larvas rhabditoides o rhabditiformes, es lo mismo. Rhabditoides o rhabditiformes. Esas son las larvas L1 y L2. Para hacer L1 y pasar a L2
tiene que haber una muda, ¿no es cierto? Luego pasa a L3 y se convierte en larva filariforme. Y luego pasa a L4, pero la infectiva ya es la larva L3. Por eso. Entonces, están viendo ustedes acá, larva rapitiforme, ¿no es cierto? Ha obviado poner los números, L1 y L2 son rapitiformes, y acá está la L3. Las rapitiformes miden aproximadamente 200 micras, estas miden 700 micras, son más grandes. Y luego ingresan por la piel del pie. Naturalmente, si hay personas en nuestro país, una diversidad de personas, realmente, que caminan descalzas, sin zapatos, sin absolutamente nada, por ahí se les mete la larva. Correcto. Y naturalmente, si se le mete ahí, no están en el intestino, tienen que alcanzar la sangre y luego cumplir su ciclo de luz. Ahí está. No está el ciclo de luz tal cual ustedes están acostumbrados a verlo, pero acá está el huevo que sale del resto de las heces, va al suelo, es un geodermito, acá está la mórula, y acá está el huevo larvado. ¿Cuál es la primera larva que sale? Ya, acá está. Ahí lo dice, no sé si pueden leerlo. Luego muda para ser infectante a qué tipo de larva. Ahí está. E ingresa por el pie y alcanza la circulación. Y al alcanzar la circulación, evidentemente va a pasar por los pulmones también. Correcto. Y eso es el ciclo de luz. Eso es el ciclo de luz. ¿Ok? Entonces, es la tercera especie que estamos viendo nosotros que vive en el intestino delgado y cumple el ciclo de luz. ¿Ok? Bueno, y finalmente, esta es una clase relativamente corta, finalmente tenemos la estrongiloidosis. Aquí terminamos con los nemátodos entéricos. La especie se conoce con el nombre de estrongiloides esterporales. Estrongiloides esterporales. Es una especie muy pequeña. La hembra mide 2.2 milímetros, el macho 0.7 milímetros, y ya volvemos a reconocer al macho por la curvatura posterior. ¿Correcto? Ahí lo tenemos en la mucosa intestinal, también está en el intestino delgado, miren acá, intestino delgado, correcto. No se le aprecia bien porque está inmerso en la mucosa del intestino delgado, correcto. Hemos tratado de hacer una fotografía mucho mejor, pero lo que tenemos está in situ, en el lugar que le corresponde. Esto es espectacular. Bueno, quiero decirle lo siguiente a ustedes. El huevo está dentro de las heces, cuando todavía la persona no ha hecho su función de expulsar las heces. ¿No es cierto? Acá hay un huevo larvado, acá hay otro huevo larvado. Eventualmente, con mucha suerte, se pueden ver huevos, pero estos huevos, por lo general, eclosionan dentro de las heces. Consecuentemente, nosotros no podemos ver huevos. ¿Correcto? No podemos ver huevos. No. ¿Qué vendría después del huevo entonces? ¿Qué larva? Rapitiforme.
que sale junto con la cesta. ¿Y en qué se convierte esa larva ramififorme? No, Filariforme. está bien, le sigue en el proceso de desarrollo. Pero ¿para qué serviría la larva ramififorme? Si hacemos un análisis metodológico y encontramos larvas ramififormes, ¿qué diríamos? Que se trata de una estrontiloidosis, ¿correcto? Entonces sirve para el diagnóstico. Sirve para el diagnóstico. Es el único caso. Es el único caso, ¿correcto? Entonces tenemos acá, después de haber visto una fotografía no muy buena realmente de estrontiloides temporales, pasamos directamente al ciclo biológico, ¿correcto? ¿Dónde vive estrontiloides temporales? Intestino delgado. ¿Tiene ciclo de luz? Sí, tiene ciclo de luz. Entonces concluimos que todos los que habitan en el intestino delgado presentan ciclo de luz. Los que viven en el intestino grueso no presentan ciclo de luz. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los adultos que están en el intestino delgado. Pero esos adultos, ojo que está en Licepa, son hembras, todas son hembras. ¿Correcto? ¿Y por qué ponen huevos? ¿No? Son hembras. ¿Y por qué ponen huevos? Porque son hembras partenogenéticas. ¿Han escuchado ese término? Eso quiere decir la división del óvulo, porque el óvulo es el gameto femenino, ¿verdad? La división del óvulo sin la intervención del gameto masculino. Eso se llama partenogénesis. ¿Correcto? Entonces, estas hembras partenogenéticas ponen huevos. ¿Y cuáles son las primeras larvas que salen? Ramififormes. Nuevamente tenemos larvas ramififormes en el ambiente. ¿Correcto? Nuevamente tenemos larvas ramififormes en el ambiente. Y tienen 3 ciclos. El primer ciclo es el ciclo directo. Ahí está la larva. ¿Cuánto miden? 200 micras. ¿Correcto? Sirve para el diagnóstico. Y tienen el ciclo directo en primer lugar. ¿Correcto? O sea que esta larva camina, se desplaza, se arrastra en todo caso, se muda y se convierte finalmente en larva filariforme, que ingresa a través de la piel, del pie también. Siempre a través de la piel del pie. Mide 700 micras. Es más grande, con esto quiero decir que es más larga. En cambio, la larva ramififorme es más pequeña. Es más pequeña. Y esta línea gruesa, continua, ¿no? Señala la ruta de la larva, inicialmente ramififorme y finalmente filariforme. ¿Estamos? Y era infectante o infestante. Es el ciclo directo. El ciclo indirecto está acá. Esa larva ramififorme se desplaza en el ambiente, en el suelo, es un geoermito, ¿correcto? Y da lugar a hembras y a machos adultos que tienen vida libre. En ese momento no son parásitos, ¿correcto? ¿Cómo se llama este proceso, este fenómeno? ¿No? Que una forma inmadura, como la larva ramififorme, dé lugar a formas adultas. Se llama paedogenesis.
se pronuncia pedogenesis, ¿no? Han escuchado ustedes el término pedófilo, ¿no es cierto? Y saben que se trata de maltrato a los niños, ¿correcto? Entonces, este proceso se llama, para no decir eso, digo paedogenesis. La A y la E se pronuncian con un solo golpe de voz, por eso digo pedogenesis. Pero bueno, si me dicen paedogenesis no importa, entiendo. Estos adultos tienen vida libre, no son parásitos en ese momento. En ese momento no son parásitos, ¿correcto? ¿Y qué pasa si hay machos y hembras juntitos? ¿Qué pasa ahí? El cópulo. La hembra queda embrionada. El cópulo, ¿no es cierto? Y una vez que la hembra tiene huevos en su interior, ¿qué hace? Los expulsa. Los huevos, ¿sí o no? ¿Y qué sale de los huevos? ¿Qué larvas? ¿Filariforme? Radiforme. Acá está. Pone huevos, larva radiforme. ¿Y esas a dónde llegan? A ser filariformes. Que también son infectantes. Tienen la misma medida. Que ingresan también por la piel del pie. ¿Correcto? Y hemos visto entonces dos ciclos: el directo y el indirecto. ¿Correcto? Falta el tercer ciclo, que es la autoinfección. ¿Por qué se llama autoinfección? Porque si los huevos están dentro de las heces y eclosionan rápidamente dentro de las heces y la larva rápidamente se convierte en filariforme, de radiforme a filariforme, es la misma larva que realmente tiene la persona que está parasitada por estos viroides corales, ¿correcto? Entonces, es la misma larva, la autoinfección, ¿no es cierto? Que las larvas radiformes se convierten en filariformes, ¿correcto? Y son una forma infectante en el ilio, ¿correcto? En el colon inferior y en el ilio, ¿correcto? Y cumplen el ciclo de luz, ¿correcto? Aquí está el ciclo de luz, que es exactamente lo mismo. Cumple el ciclo de luz. Entonces, hay tres ciclos: directo, indirecto y la autoinfección. ¿Está claro cómo es, señores? ¿Ok? Estas filariformes del tercer ciclo, la autoinfección, ingresan por la piel perineal, la piel que rodea al ano. Y esta es la larva radiforme. Ahí tienen otra larva radiforme que sirve para el diagnóstico. Mide 200 micras, ¿no es cierto? En el tubo digestivo se puede reconocer, cuando se aclara, el cuerpo. El istmo es una estrechez y el bulbo. ¿Correcto? Señores, y creo que con eso, acá hay otra fotografía, que es lo mismo, hemos terminado de ver nematodos enteros. ¿Sí? Así que ustedes tienen toda la oportunidad para ver los microscopios. ¿Qué hora es? Temprano, tempranísimo. La clase es corta.